Hay algo que casi nadie dice en voz alta. Cuando estás solo, te conviertes en una criatura poderosa. Ya nadie te puede controlar ni manipular. Nadie te puede leer. Aprendiste a no depender de nadie, y eso es una amenaza. Has estado tan aislado que te convertiste en alguien poderosamente inteligente. Mientras los demás buscan ser vistos, tú te mueves como una sombra, observando, aprendiendo las debilidades de todos, antes de que ellos conozcan las tuyas. Todos te quieren frágil, predecible, vulnerable. Pero tú no necesitas de la aprobación de nadie. Estar solo no es una debilidad, es un privilegio que pocos pueden sostener. La mayoría de personas le temen a la soledad, al silencio, a quedarse a solas con su mente. Y no es porque les guste la compañía, es porque no soportan enfrentarse a su peor enemigo, ellos mismos. Por eso huyen, se llenan de compromisos, de fiestas, de charlas vacías y sonrisas forzadas. Necesitan ruido para no escucharse. Necesitan gente para no mirarse. ¿Y tú? ¿Eres de ese grupo? Si necesitas estar rodeado de gente para sentirte vivo, este video no es para ti. Pero si alguna vez te sentiste fuera de lugar, si te alivia cuando alguien cancela una cita, si te aburren las conversaciones sin alma, si te molestan los eventos sociales por obligación, entonces, bienvenido. No estás solo. Personas como tú están despertando. Están descubriendo que la paz no está afuera, sino adentro. Y en este video voy a explicarte por qué, aunque no lo creas. Tu preferencia por estar solo podría ser una de las mayores señales de evolución que estás ignorando. Hay algo que casi nadie dice en voz alta. Estar solo no es una debilidad. Es un privilegio que pocos pueden sostener. Vivimos en una sociedad adicta a la validación, a que nos vean, nos respondan, nos comenten. Estamos programados para rendirle culto a la conexión constante, aunque nos destruya por dentro. Y cuando alguien elige conscientemente apartarse, se le tacha de raro, antisocial o dañado. Pero Maquiavelo no lo veía así. Él entendía que la soledad no era un exilio, sino un acto de rebelión. Cuando se encerraba en su estudio, se quitaba la ropa cotidiana y se vestía como si fueran a encontrarse con los grandes pensadores de la historia. No estaba huyendo del mundo, estaba entrando en el único espacio donde realmente se pertenecía. Y es que cuando eliges estar solo, lo que realmente haces es quitarle al mundo el derecho de definirte. Piensa en eso. ¿Cuántas cosas haces en tu día solo porque otros esperan que las hagas? ¿Cuántas veces ríes, hablas o incluso lloras? No porque lo sientas, sino porque hay ojos mirándote. La soledad es un corte limpio, una ruptura con esa dependencia, y por eso incomoda tanto, porque no hay a quien culpar, no hay excusas, no hay máscaras. En soledad estás tú y todo lo que te has negado a ver. Y ese momento, cuando ya no puedes esconderte detrás de tus redes, tus compromisos, tus relaciones superficiales, es cuando comienza la verdadera transformación. Maquiavelo se apartaba del ruido para escuchar lo único que valía la pena, su propia voz, sin interferencias. Así que no es cobardía, es poder. Poder de decidir quién eres sin necesidad de que nadie más lo apruebe. Poder de reconstruirte lejos del molde. Poder de decir, no necesito estar con nadie para valer algo. Y cuando llegas a ese punto, ya no te manipulan, no te presionan, no te compran, porque al que no teme estar solo, no lo controla nadie. Hay algo que Maquiavelo entendía con claridad brutal. El pensamiento profundo no nace en el ruido, nace en el silencio, y hoy estamos completamente jodidos por dentro, porque nunca estamos en silencio. Piensa cuántas veces al día estás realmente a solas contigo, sin distracciones,
sin música, sin mensajes, sin notificaciones, sin que alguien esté empujando tu atención hacia afuera. La mayoría de la gente hoy no piensa, solo reacciona. Y ese es el problema. Nos llenamos de tanto estímulo externo que ya no tenemos espacio mental para discernir lo que realmente creemos, sentimos o deseamos. Repetimos ideas que no son nuestras. Opinamos sin profundidad. Reaccionamos con emociones ajenas. El ruido del mundo se ha convertido en nuestra identidad. Y entonces, cuando por fin llega el silencio, cuando alguien cancela esa salida, cuando nadie responde tus mensajes, cuando te quedas a solas una noche de domingo, no sabes qué hacer con eso. Te incomoda. ¿Por qué? Porque el silencio te expone. Porque de pronto se abre una puerta y ahí estás tú, con tus contradicciones, tus vacíos, tus pensamientos sucios, tus heridas mal resueltas. Y eso da miedo. Maquiavelo lo sabía, por eso buscaba la soledad como otros buscan una sala de guerra. Porque ahí, en la quietud, podía pensar sin contaminantes, sin tener que responderle al mundo, sin tener que agradar, ni demostrar, ni fingir. Y ese es el verdadero lujo hoy. Pensar sin interrupciones. Pero tú no puedes ni ir al baño sin llevar el celular. No puedes estar un solo momento sin llenar tu cabeza con algo ajeno. ¿Sabes lo que eso genera? Un deterioro silencioso, una pérdida gradual de tu propia voz. Y un día te despiertas y te das cuenta de que no sabes quién eres sin los demás. Por eso el que ama estar solo acaba triunfando. Porque escucha lo que tú ignoras. Porque puede crear, imaginar, tomar decisiones sin depender de la validación. Porque no necesita likes, ni aplausos, ni ser trending topic para sentirse pleno. Solo necesita silencio y lo busca. La voz interior no grita, susurra. Y si no haces silencio, la pierdes. La soledad es ese espacio sagrado donde te afinas, donde reconectas con lo esencial. Y cuando aprendes a habitar ese espacio, el mundo deja de tener tanto poder sobre ti. ¿Sabes por qué muchas personas le tienen pánico a estar solas? Porque cuando no hay público, se acaba la actuación. Y entonces aparece lo que tanto evitan, la verdad. Maquiavelo lo entendió siglos antes que tú y yo naciéramos. Sabía que el ser humano es un actor que modifica su conducta dependiendo de quién lo observa. En sociedad, todos somos versiones diluidas, editadas, domesticadas de lo que realmente somos. Nos ajustamos al molde, nos adaptamos al clima emocional del grupo, nos disfrazamos de lo que creemos que los demás quieren ver, y eso cansa. Cansa tener que estar siempre bien. Cansa sonreír cuando estás podrido por dentro. Cansa tener que compartir memes, salir en fotos, responder mensajes y fingir interés en conversaciones vacías, solo para no parecer distante. Pero cuando estás solo, no hay nadie que aplauda, no hay nadie que juzgue, no hay nadie que esperar. Ahí quedas tú, crudo, sin filtros, sin necesidad de representar nada. ¿Y sabes qué pasa? Que al principio incomoda. Sientes que te estás apagando, que no sirves, que nadie te necesita. Pero no, lo que se está apagando no eres tú, es la máscara. Y eso es un puto regalo, porque solo cuando dejas de actuar, puedes empezar a construir desde lo auténtico, desde lo que no necesita permiso, ni aprobación, ni like, desde esa versión tuya que no tiene que gritar para existir, porque se sostiene sola. Maquiavelo no se apartaba para huir del mundo, se apartaba para limpiarse del teatro social. Y tú deberías hacer lo mismo, de vez en cuando. Porque si no te conoces a ti mismo cuando nadie te mira, entonces no te conoces. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas no tienen vida interior, solo tienen vida social. Sin los demás, se desmoronan. No saben qué pensar, qué hacer,
a dónde ir. Y cuando el mundo se apaga por un rato, porque sí, el mundo a veces se apaga, caen como castillos de naipes, pero el que aprende a estar solo no cae, se recoge, se reconstruye, se rearma, y cuando vuelve a salir al mundo, no necesita aprobación, porque ya fue testigo de su propia verdad. Así que no te engañes más. Si cada vez que estás solo sientes ansiedad, vacío o necesidad de distracción constante, no estás huyendo del mundo, estás huyendo de ti. Y eso no se soluciona rodeándote de más gente. Se soluciona teniendo los huevos para quedarte a solas contigo, hasta que dejes de actuar y empieces, por fin, a ser. Hoy todos hablan de autoconocimiento, pero pocos saben lo que realmente significa. Se llenan la boca con frases de Instagram. Sanar es conocerse, ámate a ti mismo, escucha tu interior. Pero nadie quiere pagar el precio, y el precio es uno solo: estar en silencio, estar solo, con uno mismo, sin interrupciones, sin excusas. Maquiavelo lo sabía. Él se despojaba del día, se vestía como si fueras un ritual y se encerraba con los grandes del pensamiento. No lo hacía por estética ni por locura. Lo hacía porque entendía que el conocimiento profundo no se encuentra en medio del bullicio, sino en los pasillos del silencio. Y aquí viene el golpe. Tú no aprendes nada realmente importante cuando estás rodeado de gente todo el tiempo. En una fiesta no se reflexiona. En una conversación superficial no se descubre el alma. En la velocidad del día a día no hay espacio para la profundidad. Lo esencial requiere pausa, quietud, ausencia de estímulo. ¿Por qué crees que las mejores ideas te llegan en la ducha, justo antes de dormir o caminando solo? Porque ahí se abren puertas que con el ruido permanecen cerradas. La gente inteligente no es la que más sabe, es la que sabe aislarse para pensar. Y no hablo de meditar mientras haces yoga y subes una selfie. Hablo de quedarte con el estómago revuelto, pensando en tu vida, sin distraerte. Hablo de repasar lo que hiciste mal, lo que callaste, lo que fingiste. Hablo de leer algo que te incomoda y sentarte con eso, masticarlo, sin huir. El que no puede estar en silencio con sus propios pensamientos, jamás podrá pensar con claridad. Pero claro, eso no vende. Por eso nos han convencido de que todo debe ser rápido, práctico, digerido. Videos de 30 segundos, libros con frases poderosas, podcasts con tips. Todo masticado para que no tengas que usar tu cabeza. Y mientras más consumes, menos piensas. Mientras más estás allá afuera, menos te encuentras acá adentro. Maquiavelo conversaba con los muertos y de ellos sacaba estrategias para gobernar. Tú podrías hacer lo mismo si tan solo tuvieras el coraje de desconectarte por un momento. Pero no puedes, porque tienes miedo. Miedo de descubrir que mucho de lo que crees no es tuyo. Miedo de darte cuenta de que no sabes qué quieres realmente. Miedo de ver tu sombra sin filtro, sin opinión ajena, sin nadie que te aplauda. Pero si no te enfrentas a eso, estás condenado a vivir como un reflejo de los demás, reaccionando, siguiendo tendencias, sintiendo vacío. La soledad, bien usada, te hace peligroso, porque te da claridad, y cuando alguien tiene claridad, nadie puede manipularlo. La mayor esclavitud no es la económica, no es la política, no es siquiera la física. La verdadera esclavitud es emocional, esa dependencia silenciosa que te hace necesitar la presencia, la aprobación o el afecto de alguien para sentir que tu vida tiene sentido. Y aquí va lo brutal. A nadie le enseñan a estar solo. Nos programan para temerlo. Desde niños nos meten en la cabeza que estar solo es sinónimo de fracaso. ¿Por qué no tienes pareja? ¿Por qué no sales más? ¿Y los amigos? Como si valieras solo si estás acompañado.
como si tu felicidad tuviera que venir con validación social incluida. Pero Maquiavelo lo entendía distinto. Él se retiraba no para alejarse de la gente, sino para dejar de depender de ella. Porque cuando ya no necesitas estar con nadie, puedes elegir desde la abundancia, no desde la carencia. Y eso cambia todo. El que depende se arrastra, tolera maltratos, mendiga atención, soporta relaciones vacías solo por no enfrentarse a ese terror primitivo del silencio. Pero el que aprende a amarse en la soledad no se conforma con cualquier cosa, no ruega, no persigue, no se retuerce esperando un mensaje, y cuando ama, ama desde la libertad, no desde el vacío. ¿Sabes por qué muchos no avanzan? Porque su energía está drenada en sostener vínculos que no los construyen, solo los distraen. Amigos por costumbre, parejas por necesidad, relaciones sociales por miedo a parecer raros. Cuando rompes esa cadena, todo se vuelve más claro. Tienes tiempo, tienes foco, tienes paz y sobre todo, tienes criterio para decidir con quién sí y con quién nunca más. ¿Quieres saber quién es verdaderamente fuerte? No es el que siempre está rodeado. Es el que se puede apagar del mundo, desconectar, irse solo a caminar, viajar, pensar, crear y no romperse, porque ya se llenó por dentro, porque su mundo interior está tan construido que no necesita decoraciones externas para sostenerse. Y cuando alguien así entra en tu vida, lo notas. No compite, no reclama, no exige, solo está. Y si se va, no se derrumba, se reubica. Esa es la fuerza real. Esa es la independencia que nadie te puede quitar. El que no teme quedarse solo es el más difícil de manipular y el más imposible de reemplazar. Seamos brutalmente honestos. Estás solo porque, en el fondo, tú lo decidiste así. Tal vez no fue una decisión consciente. No lo escribiste en una libreta, no lo anunciaste, pero lo elegiste con tus acciones, con tu cansancio, porque te fastidia la gente hueca, con esa sensación de alivio cada vez que alguien cancelaba un plan, con esa paz silenciosa que sentiste cuando apagaste el celular y nadie te jodía. Tú elegiste tu soledad, y eso no te hace raro, te hace lúcido. El problema es que después te creíste la historia equivocada. Te dijeron que si estás solo es porque nadie te quiere, que si no tienes pareja estás fallando, que si prefieres tu espacio, algo te pasa. Y tú, como todos, tragaste el cuento. Te empezaste a culpar, a sentirte incompleto, pero la verdad es otra. Estar solo no es un castigo, es una señal de que ya no estás dispuesto a vivir dormido. Porque cuando dejas de tolerar conversaciones vacías, relaciones tibias, vínculos basados en la costumbre, cuando dejas de vender tu tiempo, tu energía y tu atención por compañía, sí, al principio te quedas solo, pero no es soledad, es limpieza, es reconstrucción, es silencio fértil. Y de ese silencio naces de nuevo, te vuelves selectivo, te vuelves fuerte y sobre todo, te vuelves peligroso para un mundo que te prefiere necesitado, entretenido, dependiente. Maquiavelo se retiraba cada noche no para escapar, sino para fortalecerse. Él sabía que solo en ese espacio íntimo podía hablar con los sabios, cuestionarse, prepararse y luego salir al mundo con claridad y poder. Haz tú lo mismo. Deja de temerle a tu soledad. No necesitas estar rodeado todo el tiempo. No necesitas ruido para tener sentido. No necesitas que alguien te elija para sentir que vales. Tú ya te elegiste. Lo hiciste en cada momento en que te alejaste del ruido. Ahora solo te falta una cosa. No pedir perdón por ello. No expliques más tu silencio. No justifiques tu necesidad de espacio. No te disculpes por ser distinto. Porque el que aprende a estar solo, el que se fortalece en su mundo interior,
el que no necesita compañía para sentir que respira. Ese es el que termina ganando. Ese es el que elige con libertad. Ese es el que no se rompe. Ese es el que reina.